hambre, guerra, enfermedad y muerte. Conversamos sobre los 4 jinetes del apocalipsis entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre los llamados 4 jinetes del apocalipsis, la lacra de la guerra, el hambre, la enfermedad y últimamente la muerte, que al parecer han acompañado a la civilización humana desde sus comienzos y harán acto de presencia en su final. Pero antes queremos invitarte a que te suscribas al podcast que acompaña este programa y que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Nuestro podcast expande la conversación de hoy en mayor detalle y además al suscribirte accederás a otras conversaciones, a enlaces con los artículos que mencionamos y tendrás la oportunidad de ofrecernos tus opiniones y comentarios. Encuéntralo como Entre Amigos con Gerson García en cualquier plataforma de podcast. Suscríbete hoy mismo. Hoy comentamos un reciente artículo publicado por nuestro compañero Guillermo Serrano bajo el rubro Ideas y Voces, un editorial que se publica en algunos medios de prensa en Centroamérica. Este artículo de Guillermo lleva por título Hambre, guerra, peste y muerte, que es una referencia directa a esas figuras devastadoras de los llamados 4 jinetes del apocalipsis. Y Guillermo, no estoy tan acostumbrado a este tremendismo que ahora pareces ejercer al tocar estas figuras apocalípticas que, aunque muchos creen que son mitológicas, son en realidad alegorías a grandes problemas que han acompañado al ser humano desde el principio. Pero quizás por eso, porque se ha creado esa mitología artística alrededor de ellos, no parece que pensamos muchos en estos días en esos 4 jinetes del apocalipsis, ¿no? No pensamos en ellos porque estamos viviendo en la cresta de la ola de la prosperidad, en el sentido general de lo que es esta sociedad moderna, en que pareciera que los avances en la tecnología de todo tipo nos hacen ser ciudadanos que somos capaces de muchas cosas, entre ellas de la propuesta un poco ridícula de ir a Marte, por ejemplo, entre otras cosas. Pero aterrizando aquí en la Tierra, tenemos necesidades tan increíbles como, por ejemplo, que haya sectores de la población mundial que están pasando hambre literal y hambre en cuanto a las necesidades de nutrición, donde los más afectados siempre son los niños. Y sin embargo, me llama mucho la atención, Guillermo, que en tu artículo dice que este no es un problema religioso. Me refiero al hecho de que cuando hay algún tipo de emergencia o de crisis, generalmente las personas se vuelven hacia las religiones, en este caso en América Latina, hacia el cristianismo, esperando un tipo de respuesta. Es decir, hay una especie como de dependencia de la cuestión religiosa, cuando en realidad la dependencia debería ser acerca de los sistemas políticos que nos hemos dado y de por qué ellos no están respondiendo a estas necesidades cuando tienen los recursos. Los recursos están presupuestados, están a la mano y sin embargo muchas veces no se utilizan. Entonces mi pregunta es un poco irónica. ¿Por qué mirar a las religiones que supuestamente buscan el bienestar del individuo y que sin embargo cuando pueden hacen una vida relativamente al margen de muchas necesidades que están sucediendo, lo cual no debería ser? A pesar de que te centras en la particularidad de esta hambruna que pudiera estar afectando a 30 millones de brasileños, tú has titulado este artículo de Ideas y Voces como Hambre, guerra, peste y muerte. Yo enseguida pensé el tremendismo de Guillermo y los 4 jinetes del apocalipsis y todas esas imágenes que surgen con esto, que a veces han quedado plasmadas y que mucha gente no considera seriamente, quizás porque están llenas de cierta mitología, ¿verdad?, que se promulgó particularmente a lo largo de la Edad Media. Y quisiera preguntarte, entre otras cosas, si tienes la intención de cubrir cada uno de estos aspectos en artículos subsiguientes, porque se me hace muy interesante que, aunque hablas del hambre, hayas mencionado estas 4 lacras del hambre, la guerra, la peste y finalmente la muerte. Sí, existe esa intencionalidad cuando escribí este artículo, porque me da la impresión que las 4 posibilidades están presentes, cosa muy, muy curiosa en el tiempo que estamos viviendo, porque esta simbología nos proviene del libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis es una simbología que tiene que ver con la decadencia
en un sentido que había comenzado el Imperio Romano, de la persecución de los creyentes, que iban a ser perseguidos a muerte, que iban a ser desterrados y todo eso, y entonces se usa toda esa simbología que iba a venir sobre los cristianos, que era precisamente el hambre, iba a venir la peste, la guerra, y resulta que estas 4 cosas están presentes en nuestro tiempo. Tenemos, o acabamos de salir, no estoy seguro si salimos o no, de esta peste que nos afligió a todos y que nos tuvo encerrados 2 años, ¿no? La llamada pandemia, con este virus que todavía no sabemos de dónde viene. Está bien, lo aceptamos, pero resulta que el hambre, como consecuencia de la falta de productividad, de la falta de trabajo, ¿verdad? Comienza también a hacerse presente en todos los países, especialmente en los campos de refugiados. Se dice, según las Naciones Unidas, que tenemos 100 millones de personas refugiadas en el mundo, en distintos países. Yeah. Hay campamentos donde la gente está pasando unas necesidades terribles. Luego está la guerra que puede ser hacerse extensiva a todos los países y puede terminar en una tercera guerra mundial, con toda esa cuestión de destrucción de la que no queremos ni siquiera imaginarnos, y por eso al final está la muerte, es decir, el ocaso de la humanidad, como lo plantea esta ópera de Wagner, ¿no? El ocaso de los dioses. Lo podría citar en alemán, pero no quiero a usted aburrirlo. Lo que a mí me llama la atención verdaderamente en esta conversación es que el imaginario de la cristiandad a lo largo de los siglos ha pensado en estas 4 lacras o en estos 4 jinetes del Apocalipsis, ¿verdad? Como algo que proviene de Dios. Pero realmente lo que estamos viendo es que muchas de estas lacras son consecuencias directas de la acción humana. Pues sí, Gerson, tienes razón. Es que, y yo lo pienso desde el punto de vista capitalista, ¿no? Lo que pasa es que los canales de distribución se dirigen hacia lugares en los que puede haber remuneración. Y el entregar algo, distribuir algo a los pobres, es básicamente despedirte de cualquier ganancia, ¿no? Siempre va a haber una manera de buscar la reciprocidad, ¿no? Me das algo, me prestas algo y déjame ver de qué manera te correspondo. Y existen entonces esas alianzas políticas y económicas que a final de cuentas se olvidan de los necesitados. ¿Y cómo cambia esta manera de entender que estos jinetes del Apocalipsis no son por designio divino, sino por diseño humano? Hemos quizás asumido erróneamente que todo esto nos cae como un castigo divino, ¿verdad? Y ahora estamos descubriendo que de pronto es una responsabilidad humana y un diseño humano. ¿Cómo cambia eso la manera en que entendemos estas lacras sociales y nuestra acción como creyentes en el mundo? Yo creo que no tenemos una respuesta muy racional, porque vivimos en forma muy espontánea los seres humanos, y sobre todo en esta generación en donde reaccionamos a las crisis, a las emergencias, pero no tenemos un planeamiento, una preparación de vida. Por eso a lo mejor se han hecho tan famosos estos libros de autoayuda, que un comediante con mucha ironía decía que los libros de autoayuda teníamos que escribirlo cada uno de nosotros, porque era autoayuda, y no leerlos de otras personas, ¿no? Pero al margen de esto, estamos viviendo y reaccionando a lo que nos pasa. Hay un terremoto, pues allá acudimos con perros, con rescatadores, con ayuda, con carpas, con tiendas, con lo que sea. Hay una inundación, pues allá vamos con generadores eléctricos y enviando estos equipos de emergencia. ¿Existe algún tipo de sequía en el mundo? Allá vamos con aviones y toneladas de alimentos para esta pobre gente que está pasando la sequía. Hay una pandemia ahí en África, ahí van los cristianos y no cristianos, da lo mismo, y médicos que dan de su tiempo para ayudar a la gente. Reaccionamos a las emergencias. No tenemos el tiempo de la planificación. Como lo dijo alguien en una conferencia, somos las personas que no hacemos lo que es más importante, sino que hacemos lo que se nos llama hacer en el momento. Entonces, por eso yo creo que es tan complicado hoy día enfrentarnos a un problema como el hambre o como podría ser una peste, porque no estamos preparados para ello. Y esta falta de preparación tiene que ver con la espontaneidad de la vida. Como lo decía alguien de quien yo no simpatizo mucho, pero lo dijo en la Biblia, dijo, como las cosas están hoy día, bueno, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Es decir, es un filósofo de una filosofía totalmente, yo diría, fatalista, pero lo expresó, y que podría ser
el axioma, el eslogan, la frase favorita de muchas personas hoy día. Yo creo que este problema del hambre, ¿no?, en el Brasil es un recordatorio de cómo desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista humano, nos quedamos cortos, ¿verdad?, ante la sociedad. Yo creo que los cristianos tenemos una obligación, una responsabilidad, un llamado divino de ser los primeros, de estar allí, ¿no? Recuerdo la parábola del buen samaritano, que mucha gente pasaba por alto al ver al necesitado al lado del camino, y sin embargo fue la persona menos esperada quien cometió ese acto de caridad, de acercarse al necesitado, de llevarlo a la posada, de curarlo, de darle de comer, de asegurarse de que esa persona era restaurada emocional, física, espiritualmente, y es el ejemplo de Dios. Así es, Elsa, y fíjate que Guillermo termina este artículo que te recomendamos de todo corazón que leas, y hemos puesto, por supuesto, el enlace en nuestro lugar de internet para que puedas acceder a él, pero lo termina Guillermo hablando de la preparación, que siempre es buena. Es decir, después de haber descrito no solamente la hambruna en Brasil y haber hecho referencia a nuestra responsabilidad cristiana y, por supuesto, responsabilidad también a nivel social, gubernamental, corporativo, nos dices tú, Guillermo, que la preparación siempre es buena. Y me pregunto si estás hablando de que inmediatamente salgamos a construir el búnker en el que nos pertrechemos para vivir el apocalipsis o cualquier cosa que nos imaginemos, o si realmente la preparación ante esto es lo que nos está hablando Elsa, de prepararnos para ser verdaderamente los pies y las manos de Jesucristo. La preparación yo creo que tiene que ser integral, en el sentido de comenzar a tener recursos mínimos, cada uno, cada familia a lo mejor, para poder afrontar las necesidades básicas que la familia pueda tener o el individuo, pero también en juntar algunas cosas que a lo mejor pueden tener un destino, y que es dónde Dios quiere que yo vaya esta semana y a lo mejor auxilie a tal persona o auxilie a tal institución o done algo del dinero que uno pueda tener extra para instituciones que están haciendo la obra a nivel mundial o a nivel local. Es decir, la preparación yo creo que tiene que ser en esos sentidos, porque como individuos y como familias a lo mejor no tenemos la capacidad de solventar los problemas de toda una comunidad, pero podemos sí ayudar a personas que sabemos o de las que nos enteramos que están pasando una necesidad. La preparación tiene que ser integral también, en el sentido de que cada uno tiene que ponerse a cuentas con Dios, como quiera que uno interprete la divinidad, como quiera que uno la conozca a través de la revelación que Él ha dado, en el sentido no solamente de tener este acto contemplativo, de meditación, de oración, pero también de pedirle a este Dios en el que creemos que nos guíe para que podamos ser personas de ayuda ante un mundo tan necesitado como el que vivimos hoy. Y bueno, queremos invitarte a que explores más de este tema, estas lacras humanas del hambre, la enfermedad, la guerra y la muerte, como resultado quizás de la acción humana en el mundo, más que de una deliberada acción divina, y la esperanza que ofrece el Evangelio ante estas realidades que a veces nos parecen inescapables. Suscríbete al podcast que acompaña este programa, donde te ofrecemos una conversación extendida, recursos adicionales y la posibilidad de comentar sobre este tema, haciéndonos llegar tu opinión. Encuéntranos como Entre Amigos con Gerson García en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquiera de tus plataformas de podcast favoritas. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México, Brasil y Estados Unidos su trabajo para que esta conversación llegue hasta ti. También nuestra gratitud para Guillermo y Elsa por darnos de su tiempo. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.